Hola a todos y bienvenidos un episodio más a Negra como yo. Vogue, Vogue. Ya estoy tonta, pues ya voy todo loca con la grabadera de los episodios. Pero, bienvenidos una semana más. Bueno, no, un episodio más, porque recuerden que ahora estamos haciendo 2 episodios a la semana y por eso ya me estoy volviendo loca. Pero bueno, yo muy agradecida de que esto se siga difundiendo, que esto se siga viendo, de que la gente lo siga compartiendo. Y el episodio de hoy me encantó porque por primera vez en Negra como yo tenemos a una activista afroperuana. Se trata de Sofía Carrillo Segarra. Ella es periodista, es actriz, es activista por los derechos afroperuanos y es una persona demasiado simpática, demasiado buen rollo, demasiado buena vibra, que me encantó haber conocido su historia, que a pesar de que viene de la dinastía Carrillo Segarra, que su apellido seguro, si eres de Perú, la conocerás, porque su hermana Mónica también se dedica al activismo afro en Perú y su familia en general está muy, muy metida en estos movimientos y de verdad conocer su historia fue un orgullo para mí y también haber conocido los episodios de racismo que ha tenido que vivir Sofía al día de hoy, incluso 2020, sigue experimentando episodios de racismo, de odio, gente que aún no entiende el mensaje y creo que esas cosas son las que a mí me dan gasolina y me dan energía para seguir difundiendo estos mensajes porque el racismo, cuando no lo sufres, crees que no existe, pero cuando lo sufres es muy, muy doloroso. Y todavía hay gente que dice, ay, pero han pasado no sé cuántos años. Y sí, señores, sí, siguen pasando. Hace unos meses lo vivimos con el asesinato de George Floyd. Siguen habiendo este tipo de episodios y creo que esto tiene que parar ya. Y la única forma de que pare es que nos mantengamos educados, que conozcamos las historias, sobre todo los afrolatinos, que no terminamos de entender de que en nuestros países también hay racismo, y de que sigamos hablando y sigamos abriendo los espacios para tener estas conversaciones. De eso se encarga Sofía Carrillo Segarra en Perú. Y de verdad estoy muy honrada de haberla tenido, como les digo, y vayan a ver la conversación y nos vemos al final. Gracias. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser negra como yo. Estoy demasiado feliz porque por primera vez en Negra como yo tenemos una representante de Perú y me hace muchísima ilusión porque desde que empecé este proyecto siempre había querido tener a alguien de Perú porque sé que en Perú hay una comunidad afro importante y bueno, no había podido hasta que conocí a Sofía y la invité y gracias por estar aquí, Sofía. No, muchas gracias a ti, Giselle, y la verdad, Gisette, y la verdad muy contenta de poder compartir con hermanas como tú, afrodescendientes, que visibilicen que estamos en todas partes del mundo, ¿no? Y que somos finalmente hijas e hijos de la diáspora. Así es, así es. Bueno, normalmente yo empiezo con mis invitados hablando de su historia desde el principio, ¿no? Entonces, siempre les pregunto cómo fue tu infancia, cómo es crecer en Perú siendo afrodescendiente o siendo negra. Bueno, es crecer siendo prácticamente la única afrodescendiente en un colegio, o tu hermana y tú, en mi caso, siendo las únicas afrodescendientes en un colegio, siendo la única en un micro que tiene que Ujú. transportarse de extremo a extremo. La verdad, nosotros en Perú somos cerca del 4% de afrodescendientes, ¿no? Y la situación es muy compleja. Particularmente mi niñez fue como solitaria, ¿no? Muy Ok. solitaria, eh, difícil afuera, tratando de que adentro sea lo más amigable y amorosa posible en el caso de mi hogar, de mi casa, de mis padres. Ok. Pero el encuentro era afuera, ¿no? La lucha era afuera. Entonces, es complicado, es necesidad
de estar enfrentándote constantemente a situaciones de agravio, de insultos, de burlas, eh, y buscar dentro de uno herramientas para poder afrontar de la mejor manera, ¿no? Y que no te quiten tu esencia y que no te Claro, quiten las ganas de seguir. claro, claro, así es. Claro, tu hermana es Mónica, ¿cierto? Así es, así Ay, qué es. chévere. Porque justo Así, haciendo investigación me encontré con su fundación que se llama Lundu, ¿no? Si no me equivoco. así es, Vale, así es. pero no la pude contactar. Pero bueno, te tengo a ti, así que perfecto. Vale, ¿y cómo era el ambiente en casa? ¿Las criaron o los criaron? No sé cuántos hermanos son, pero ¿su crianza fue en pro al orgullo afro o Sí, simplemente era un tema que no se no, hablaba? mi crianza fue en pro al orgullo afro, fue leyendo a Martin Luther King, leyendo Wow. sobre Malcolm X, sobre Nicomedes Santa Cruz, que es un Sí, investigador peruano y que en España es sumamente conocido sí, también, ¿no? Entonces, eso permitió que tuviéramos herramientas para finalmente enfrentarnos a este mundo hostil, racista, súmale machista y sexista, ¿no? sí. Entonces, fue importante para nosotras y para mi hermano también, porque somos tres, Ah, ok. que esto se diera, ¿no? Entonces, como mi papá es profesor, entonces allí había una dosis, ¿no? De constante aprendizaje, de constante pedagogía, y mi mamá también es una mujer que nació en el campo, ¿no? Nació en el campo, que terminó secundaria ya de joven adulta, Ok. cuando vino a Lima, que tuvo que pasar algunos meses en una situación de explotación cuando la trajeron a Lima, que es la capital y ella es de Chincha, Wow. a los 12 años para supuestamente hacerla estudiar y al final lo que hacían era explotarla para trabajar en casa. Entonces, esas historias a nosotras y a mí en particular me han fortalecido, ¿no? Entonces, creo que son importantes reconocerlas siempre para saber el por qué estamos acá y gracias a quién estamos en estos momentos acá, incluso nosotras hablando, ¿no? Gracias a muchas personas, a nuestras ancestras y a nuestros ancestros que lucharon para finalmente tener una vida mejor, ¿no? Claro, Y la lucha continúa, pero creo que es siempre importante reconocer a quienes atrás vienen, ¿no? es verdad. Así es. ¿Y Entonces, sí. cómo ves el panorama actualmente en Perú con respecto al racismo? O sea, ¿cómo hoy en 2020? Mira, eh, yo creo que, digamos, a nivel formal e institucional ha Ujú. cambiado un tanto. Ok, ¿Por qué? Porque tenemos un plan de desarrollo del pueblo afroperuano, porque se habla de racismo y de discriminación racial, cosa que antes no pasaba jamás. Es decir, yo me he criado y he nacido en un contexto donde decirte negra no tenía que ser motivo de molestia, y no porque yo no me afirme como afrodescendiente y como una mujer negra, sino porque particularmente yo sí he luchado y lucho mucho para mi derecho al nombre, mi derecho a mi identidad, mi derecho a ser respetada. Entonces, en ese sentido hay cosas que han cambiado. Sin embargo, el racismo es estructural, como sabes, ¿no? Entonces, yo como periodista lo vivo constantemente. Si tú ves mi Twitter, puedes ver todo el tipo de insultos que yo tengo a partir de mis opiniones, ¿no? El haber estado en televisión, el estar en un medio de comunicación ahora, también motiva mucha reacción negativa sí, hacia mí y no y no necesariamente por lo que yo les estoy diciendo, que puede ser, sino por mi identidad, ¿no? Porque
finalmente me etiquetan como una persona o resentida o acomplejada, que son los términos constantes a los cuales estamos expuestas. Sí. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales decimos sí, algo hemos avanzado, pero sigue siendo insuficiente y mínimo, ¿no? Yo hace algunos años, no tanto, en el 2017, denuncié públicamente una agresión racista que yo sufrí por parte de un funcionario de migraciones en el aeropuerto. Entonces, esto significó que me atacaran muchísimo a nivel de todas las plataformas, ¿no? Si tú buscas eso y ves todos los ataques que están contra mí, te das cuenta que casi nada ha cambiado, ¿no? Y para muchos en ese momento fue, ¿cómo, no? Te van a decir eso, o ¿por qué? Y yo le digo, eso es lo que hemos vivido todo el tiempo, solo que ahora están en redes sociales. Claro, y el anonimato te ayuda a que puedas incluso ser mucho más duro y mucho más violento, ¿no? Entonces, finalmente yo, que había denunciado que un funcionario se había burlado de mí diciendo que no pensaba porque pasaban las 12 del día, que es lo que es la broma, entre comillas, muy recurrente hacia los afrodescendientes, que después de las 12 del día, después de las 12 del día ya los negros no pensamos, ¿no? Porque ya se nos fue. Entonces yo estaba en migraciones, pasando mis documentos, retornando al Perú de Colombia por trabajo que había ido, y hubo unos segundos que me distraje y no le di un documento y dijo, es que ya pasaron las 12 del día. Y yo me quedé así, es decir, no podía creerlo, y fue muy al final interesante todos los procesos que yo sentí, todo lo que yo sentí. Todo lo que sentiste en ese momento. Sí, porque era como una negación inicialmente. Cuando me dijo eso, ¿qué me está diciendo? Claro. Me dijo, eres periodista, debes entenderlo. Y yo le dije, me estás diciendo un insulto racista, estás siendo racista. Y se rió. Y yo me fui así, cual zombie, además que no, en ese momento... Claro, no tuviste la... Claro. Sí, y me quedé así tan... me quedé nublada ya, porque no podía entender cómo un funcionario público en mi cara me estuviera diciendo eso, me estaba diciendo bruta. Exacto. Por ser negra, ¿entiendes? Entonces yo ese día llegué a mi casa y estaba en una situación así, no quería hablar con nadie, no quería hablar, Qué y yo al día siguiente tenía que ir al canal, porque yo conducía un programa de televisión. Sí. Entonces, y pasaron 2 días hasta que lo conté, y dije, yo tengo que hablar sobre esto, ¿no? Es decir, yo tengo que hablar sobre esto, y lo denuncié o lo expresé en mi programa de televisión. Entonces, cuando pasó eso, vinieron de otros medios de comunicación, me hicieron entrevistas, y los ataques eran de que yo era una persona mala, porque quería perjudicar a ese pobre hombre, y que lo que yo necesitaba era fama. Entonces, wow. Yo no podía, es decir, mira todo lo que me han dicho y vas a ver claramente, y los insultos que recibí a partir de eso fueron brutales y fueron terribles, ¿no? Entonces yo dije, esto no ha cambiado nada, es decir, no ha cambiado nada. Por eso cuando a mí me dicen que el racismo es cuestión del pasado, o cuando me dicen que... Supéralo. Sí, que nosotros somos unos acomplejados y que estamos viendo donde no hay, yo les digo, oye, este hombre me lo ha dicho, y no es una anécdota, es decir, eso es lo que pasa constantemente. Entonces hubo hubo una reunión incluso con los ministerios, estuve con Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, hubo luego una sanción administrativa a este señor. Yo traté de hacerle seguimiento al proceso, pero nunca tuve mayor respuesta tampoco, ¿ya entiendes? Entonces, comentarios como que me tenían que mandar a violar,
que lo que necesitaba era un hombre blanco, de Wow. todo, es decir, de todo me recibí. Pero Entonces, Sofía, ¿cómo tú gestionas esto? O sea, porque es que yo no sé si, de verdad, o sea, yo no sé si pudiera tener la fuerza para al día siguiente querer hacer, o sea, s- seguir luchando. ¿De dónde sacas la fuerza para seguir? mira, sí, a veces me pregunto eso, ¿no? Y a veces también me canso y he llorado mucho por esto y sigo llorando por esto de rabia, de impotencia, pero yo creo que la fuerza viene de las ancestras y de los ancestros, y solamente me imagino la situación de esclavización y solamente me imagino todo lo que ha pasado mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela, y digo, ellas han podido, yo tengo que poder, y esto tiene que cambiar, es decir, esto debe ser por algo y debe ser para que mis sobrinas, mis sobrinos no pasen por lo que yo estoy pasando. Entonces, Así es. esa constante búsqueda hacia adentro es lo que yo hago para poder seguir. Hay procesos personales que uno también afronta, ¿no? Claro, Digamos, los activistas muchas veces nos vemos y no asumimos que a nosotras también nos puede afectar. claro. Entonces siempre estamos adelante, ¿no? Siempre estamos luchando, siempre estamos denunciando, pero también es darte un tiempo y decirte, sí, pues a mí también me hace llorar, a mí también me hace sufrir, a mí también me afecta. Entonces, he trabajado mucho en eso, en hablar conmigo mismo, en reflexionar sobre esa situación, y me he dado el permiso de sentir, cosa que yo antes no hacía. Hmm, hmm, ¿Ya? Es decir, desde hace algún tiempo me doy esa licencia de claro. sentir, de decir que sí duele, de decir que sí afecta, y a su vez de recomponerme para seguir, ¿no? Porque las cuestiones son muy difíciles, muy complejas. Yo soy periodista, estoy expuesta en medios de comunicación, Sí. entonces Claro, eso la hace gente tiene también. como apertura a tu vida. Sí, y eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque finalmente a partir de eso empiezan los comentarios y empiezan las agresiones. Además que no es solamente ser una mujer negra Ujú. fenotípicamente, es decir, es ser una mujer afrodescendiente, negra, feminista, ¿no? Activista y defensora de derechos humanos. Y periodista. Sí, y periodista. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos entender que si nosotros incluso hablamos de la presencia de los afrodescendientes en los medios de Ujú. comunicación, no estamos hablando solamente de poner caras negras y de pintar de negro un canal o u otro medio? Estamos Ujú. hablando de historia, estamos hablando de reafirmarnos, de identidad. Sí. Entonces, yo desde niña, yo soñaba, por ejemplo, con ser actriz de Ok. niña, pero ese sueño lo fui ocultando y apagando, porque me imaginaba en los papeles que me iban a colocar y dije no. Claro. Entonces, es más, hubo un momento en mi niñez que dije voy a ser contadora, recluida Y que y con nadie te papeles, vea. que Claro. nadie me vea. Y además era muy buena en contabilidad, porque estudié en un colegio que enseñaba contabilidad. Ok. Entonces pero también era una persona o era una niña que recitaba todas las actuaciones de su colegio, ¿no? Y que estaba siempre al frente. Y llegaste a ser Entonces, y me llaman negra de Victoria Santa Cruz. claro, Ay, me claro. encanta. Sí. Entonces, y es un poema que a mí me acompaña durante toda mi vida. Claro. Entonces, era esa situación tan compleja que a veces nos quiere aplastar, pero que al final uno encuentra y finalmente yo encontré una salida, encontré un Ujú. camino, ¿no? Y felizmente, felizmente, porque creo que no hubiera sido nada grato esconderme, ¿no? Claro. Aunque son apuestas de vida, yo no puedo juzgar a las personas que no están al frente, porque es No, difícil. total.
es muy difícil, es muy difícil. Sí, sí, sí. Es que de hecho, por ejemplo, a mí me pasa que haciendo el podcast, claro, entrevisto a tantos activistas que a mí, yo digo, debería hacer algo, pero es que a mí me da terror y además yo soy venezolana y yo sufrí demasiado todas las represiones en las manifestaciones, o sea, en Venezuela se está marchando desde el 2000 y Claro, desde el 2000 al 2020 siempre hay marchas y yo viví 14 años de marchas, entonces ya yo no, a mí no me quedan más ganas de marchar, pero igual siento la necesidad de hacer algo, o sea, yo necesito hacer algo por mi comunidad. Y bueno, estoy con el podcast, claro, pero y está muy bien, y sí, está muy bien. sí. Ahora, cuéntame de tu vida en los medios de comunicación. Estudiaste periodismo, ¿de Sí, alguna a forma ver, encontraste alguna barrera, algún conflicto en la universidad o fue ya a la hora de buscar trabajo? a la hora de buscar trabajo. Ok. A ver, yo estudié periodismo, terminé a los 20 años la universidad, porque ¡Wow! yo era muy aplicada. Entonces terminé, porque para mí la educación era una herramienta de lucha, Es verdad, y es una herramienta de lucha. lo es. Entonces yo terminé la universidad a los 20 años y con muchos sueños, porque para mí era lógico que siendo la primer puesto en mi promoción, habiendo ganado concursos de reportaje, de radio, de todo, es decir, las Wow. posibilidades laborales iban a darse, pero Claro. esto no fue así. ¿No? Yo, incluso cuando empecé a trabajar, yo empecé a hacer periodismo deportivo. Y no porque necesariamente me gustara al inicio, sino porque fue la puerta que se me abrió. Entonces empecé en la Y tú te radio, escabulliste por ahí, claro. así es, empecé en la radio haciendo periodismo deportivo Ok. y fui comentarista y fui la primera mujer narradora de fútbol en el país. ¡Wow! ¡Qué emoción! Entonces, porque esa era mi convicción siempre, ¿no? Ok, Poder hacer las cosas bien y tratar de decirles, aquí hay mujeres negras que estamos y somos profesionales y podemos ser las mejores, ¿no? exactamente. Entonces, pero cuando yo trataba de buscar posibilidades laborales en un canal de televisión, Ujú. ni siquiera me recibieron el currículum, ¿no? Wow. Es decir, ni siquiera me recibieron y era pues una posibilidad evidente de que estaban buscando gente, pero no obviamente una mujer afrodescendiente negra, ¿no? Entonces, luego intenté mucho estar en medios de comunicación, estuve fuera de Lima también trabajando en un diario, llegué a ser editora del diario, pero hubo un momento en mi vida en que todas estas situaciones también se significaron mucha carga y significaron depresión. Claro. Entonces yo decidí dejar todo lo que significaba el periodismo Ok. y me di un tiempo para mí, me di un tiempo para pensar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para sanar tanto dolor, para sanar tanto racismo, tanto insulto y tanto agravio. Y es así como yo encontré en el ámbito de los derechos humanos una posibilidad. Ujú. Y empecé y postulé a trabajar en una organización muy importante acá que se llama Impares, que trabaja derechos sexuales y derechos reproductivos. Y allí empecé a caminar de manera más clara hacia los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En paralelo, en mi juventud, yo también estaba en Lundú con mi hermana, Ok. ¿no? Yo estaba en Lundú con mi hermana, hacíamos cosas para poder, ¿no? Para poder hablar del tema, eso es casi 20 años, ¿entiendes? Entonces, Sí. ¿Quién es la y mayor de las dos? Me causa curiosidad. un año nos llevamos, un año, ¡Guau! un año, casi ahí estamos. Yo soy Claro. mayor, pero Ok. un año. Entonces, Vale. sí, y entonces,
Y empecé a trabajar en el ámbito de los derechos humanos, en los derechos Ok. sexuales y derechos ¿Y reproductivos, reproductivos? y me alejé del movimiento afro también, y estaba más cercana al movimiento de mujeres, al movimiento de derechos sexuales y derechos reproductivos. Sigo allí, yo soy parte de ese movimiento. Ok. Pero cuando volví a la televisión, más allá de que yo trataba de que no se me encasillara, porque sí es algo que yo te confieso, yo he tratado también de que me vean como una periodista, Mm, ¿no? claro. Y esas son las luchas internas que una tiene inicialmente, ¿no? Es decir, yo quiero ser una periodista que puede hablar de política, que puede hablar de economía, eso soy, una periodista. Claro. Pero me di cuenta, y creo que es claro, que para todos primero voy a ser Negra. una negra, ni siquiera una mujer negra, voy a ser la negra. Negra. Es verdad. Entonces, si ellos se creen con el derecho de decirme que yo soy la negra, dije, yo me voy a afirmar como una periodista afroperuana negra, y yo soy la que voy a decirlo, y yo voy a enunciarme desde ahí. Entonces, en los espacios donde yo estoy, me enuncio como una mujer afrodescendiente negra y feminista siempre. Y eso también causa conflicto, porque dicen, yo no veo color, cuando te dicen eso, no, yo no veo color, y yo, no ves color, sí, claro, no ves color. Claro, nosotros sí le tenemos que ceder el derecho a nombrarnos, pero nosotros, cuando nos autonombramos y nos autoidentificamos, somos acomplejados y Eso es somos separatistas. curioso. Eso es muy curioso. ¿No? Entonces, yo creo que es importante ahora, y creo que no hay marcha atrás, porque cuando uno ya empieza en esto, ya no hay retroceso, No. eh, afirmarme como periodista afrodescendiente, periodista afroperuana, feminista, ¿no? Ok. Entonces, el camino ha sido duro, el estar en un canal de televisión y en el canal del Estado, además, Wow. haciendo un programa matutino, como conductora. Eso fue, pues, fue, acá no había pasado nunca, ¿no? No Claro, había eso era lo pasado que te iba a nunca. preguntar. ¿Tenías precedentes cuando empezaste? O sea, no había, No, había figuras afrodescendientes en la televisión. no, no, no. En realidad ahora no hay afrodescendientes. Hay una chica que es reportera de espectáculos, ¿no? Pero digamos, periodista, hablando de otros temas que no sea música o que no esté Ajá, bailando, no había. claro. Y en los años 70 sé que hubo una conductora una narradora de noticias por un tiempo, ¿ya? Mm, Pero digamos, ser una mujer afrodescendiente en la televisión fue también motivo de todo, ¿no? De claro. insultos, pero también de mucha gente, y eso también quiero resaltarlo, que me escribía, que me decía que siga, ¿no? Recuerdo mucho Claro. cuando yo estaba en una embajada y uno de los que atendía, un mesero, era afrodescendiente, y se acercó y me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo me quedé así, sí, porque mi hija te ve en televisión. Y Wow. me llamó emocionada, me dijo, y mira, ella está en televisión, ella es negra y está en televisión. Y eso fue y ha sido muy importante para mi hija. Entonces dije, pucha, vale la pena, ¿no? Vale Total. la pena el insulto, vale la pena que el agravio, si hay gente y si hay niñas que van a poder sentirse identificadas y que van a decir que es posible lograr los sueños. No, y que te quedas demasiado como un referente, o sea, inspirador total. Sí, Pero, entonces eso es muy importante, ¿no? sí, pero ¿qué crees tú? ¿Cuál sea la razón? O sea, ¿por qué en Perú son tan duros con el tema racial? ¿De dónde viene esto? Bueno, creo que la herencia colonial es evidente. Nosotros seguimos en un pensamiento colonial. Sí, pero Eh, te lo digo porque, por ejemplo, comparando con Venezuela,
en Venezuela hay un clasismo estructural, eso no lo podemos negar. Pero yo no sé si la gente se atrevería a decirte, o sea, el chiste que te hizo el inmigrante el policía patético, yo no creo que en Venezuela pueda pasar, o sea, yo no lo veo posible. Entonces, ¿de dónde? Porque además tenemos la misma herencia colonial, pero ¿por qué Por la este hombre te impunidad, trató yo así? creo. Ya. Porque hay mucha impunidad, Hmm. ¿no? Cuando hablamos de Perú, y las noticias lo dicen, hablamos de corrupción, hablamos de impunidad. Sé que en Venezuela también, Sí. pero la verdad, yo creo que hay una negación muy fuerte al racismo y hay una negación muy fuerte a la presencia de los afrodescendientes Ujú. en Perú, ¿no? Incluso yo hasta ahora, en algunos lugares, cuando no me conocen, tengo que decir que soy peruana, porque ahora con la migración venezolana Ah, asumen que soy venezolana claro, qué también, fuerte. ¿no? O soy venezolana o soy colombiana, nunca peruana, ¿no? Entonces es como si no nos vieran, no nos quieren ver, ¿no? Es decir, si tú estás en un sitio más o menos de clase, sobre todo media alta, y te ven Ajá, afrodescendiente, jamás van a asumir que eres de Perú, eres de otra parte, eres de Estados Unidos, eres de otra parte, claro. ¿no? Entonces, esa invisibilización al pueblo afroperuano y sumada a la impunidad, ¿no? Sumada a Claro. la impunidad, eh, hace que finalmente haya gente que se atreva a hacer eso. Hace unos días, en esta cuarentena, que salí a comprar algo, de un carro me gritan, negra, ¿no? Y yo volteo, es decir, casi solitaria a la calle, el hombre en su carro me grita y se Mm. ríe. Entonces yo dije, a ver, porque ahora que estamos hablando tanto que la nueva normalidad, no Ujú. va a cambiar mucho. Yo soy bastante escéptica a que Yo algo cambie también. realmente, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué le da, qué puede pasar por la mente de este hombre al gritarme, ¿no? Mm. ¿Qué satisfacción le puede dar a este hombre gritarme negra? Y Mm. no porque desconozca que soy negra, ¿me entiendes a lo que me Claro, refiero? ¿No? Es decir, sí. que se crea con el derecho de gritarme, de reírse y de burlarse e irse. Entonces Claro, yo de verdad, ¿cuál es la finalidad además? O sea, no tiene ningún sentido. sí, sigo haciéndome quizás las mismas preguntas que tú, ¿no? Sigo pensando en qué debemos cambiar y finalmente lo que debemos hacer son cambios estructurales, ¿no? Necesitamos tener un abordaje integral, necesitamos hablar desde las políticas públicas, necesitamos que la educación sea claramente antirracista. No podemos seguir viendo de manera superficial esta situación, porque Claro. finalmente Y que se cuente la estas, historia correctamente también. así es, porque Porque claro, pasa en sí, Latinoamérica que es como que, bueno, y llegaron los esclavos. Y ya. No, pero, o sea, ¿de sí, dónde viene esta gente? Porque esta gente... Y entonces nosotros crecimos entendiendo de que esto era bueno, esto era lo normal, entonces evidentemente no nos queremos relacionar con una gente que era esclava, o sea, yo no quiero eso, ¿no? Pero así es. la historia no era así. Así es, y es más, nos hablan de eso y yo recuerdo mucho también en una clase, un profesor habló de los esclavos y me señaló. Entonces Wow. yo tenía ¿cuántos años? 10 años, y es como que te quedas así muda, ¿no? No sabes qué hacer, ¿no? Entonces, y era un profesor sumamente racista. Mm, Entonces, te cuentan la historia así, ¿no? No te dicen que has descendido también de reyes y de reinas, no te cuentan que somos descendientes, ¿no? De una realeza, que somos descendientes de personas
que finalmente fueron arrancadas de su tierra, ¿no? Fueron arrancadas de su espacio para traerlas en situación de explotación y abuso a esta parte del mundo. Porque además yo siento que, sí, o sea, todo el aparato comunicacional con respecto a los negros, bueno, o sea, está más que dicho que ha sido demasiado injusto, porque al final nosotros somos las víctimas. O sea, fuimos las víctimas, nuestros ancestros fueron las víctimas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que estar hoy además justificando y que mira, esto fue así? O sea, es como que hoy secuestran a alguien y le digan, bueno, pero es que tú te viniste y lo traten mal y es como, pero si me secuestraron, yo no quería venir para acá. No decidimos No nada. decidimos nada. Y entonces nos quitan la identidad, nos quitan la cosa. Ah, no, qué resentimiento. No, mira, o sea, ¿qué más quieren? O sea, y si fuera resentimiento, ¿qué? ¿No? además. Es decir, yo creo que si realmente en algún sentimos resentimiento, sentimos rabia, es totalmente legítima. Absolutamente. Y deberíamos trabajar precisamente para que la salud mental sea mucho mejor, porque yo creo que un tema pendiente es abordar el racismo y la discriminación como hechos que afectan nuestra salud mental. ¿No? Y porque no se habla, es decir, tú vas a una terapia con un psicólogo y una psicóloga te habla de todo, pero no te habla de cómo puede afectarte o no la discriminación racial. Claro. Y allí viene también la negación de nuestros propios hermanos y hermanas afrodescendientes al racismo, porque es una manera de sobrevivir, ¿no? Una manera de sobrevivir, una manera de seguir, porque obviamente que te duele tanto, ¿no? Claro. Asumir y decir que uno es racializado, que uno es discriminado, no es fácil. ¿No? Es decir, tienes que hablar de situaciones, tienes que recordar momentos, ¿no? Y no es fácil. Y eso tiene que ser reconocido también y nosotros tenemos que empezar a articularnos para sanarnos y para finalmente poder ser plenos, ¿no? Claro. Que es porque nuestro además, derecho. Sí, porque además tenemos una memoria genética con muchos traumas. O sea, todo el mundo sufre con las víctimas de estrés postraumático que fueron a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron 10 años de guerra, los que hayan sido. Pero es que fueron 500, 600 años de racismo y hoy todavía lo estamos viendo. O sea, es lógico que haya una carga genética dolorosa ahí. O sea, no es fácil salir de eso. Y sobre todo Así cuando lo empiezas a tocar, porque yo creo que cuando eres ajeno a todo, ¿no? O sea, cuando no entiendes tu descendencia, cuando no entiendes tu historia, tú estás viviendo la vida acomodándote a la sociedad en la que estás, ¿no? Pero cuando despiertas y cuando dices, ya va, vamos a ver quién eran mis abuelos, vamos a ver de dónde viene mi historia, etcétera, etcétera, te remueve muchas cosas dolorosas. Así es. Entonces, la negación también es parte de una herramienta para sobrevivir de mucha gente. Sí. Entonces, y quizás lo fueron de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros tíos, sigue siendo. Total. Entonces, y más que juzgar, yo creo que hay que entender. Sí. Y creo que hay que trabajar para que esto no permanezca, ¿no? Claro. ¿Cuáles crees tú que pueden ser algo práctico que de repente hayas conocido o hayas trabajado que sirva para mejorar esta situación? Porque a mí, por ejemplo, me está costando mucho, sobre todo cuando me dejé el cabello natural. Las personas que más me criticaron fue mi familia, directamente. O sea, ellos eran, sí, ellos, porque en mi caso, mi familia era como que, bueno, nosotros somos negros y ya, pero nunca gestionaron esa situación como de tienes que sentirte orgullosa de que eres negra, no, era, bueno, somos negros y somos negros. Pero hacían el típico chistecito, búscate un blanco para que acomodes la raza, negro para rodapié, y ese pelo tan feo y esa nariz tan fea. O sea, mi mamá creció con mucho bullying, ¿no? Yo porque soy como clarita,
porque Claro. mi abuelo paterno era rubio, entonces mi piel es un poquito más clara, pero mi hermano es más oscuro de piel y él sufrió mucho también porque tiene los rasgos más marcados, la nariz más grande, tal, no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para comunicar efectivamente esto a nuestros familiares o a nuestro entorno más cercano? O sea, ¿qué herramientas has encontrado tú? Bueno, yo creo que antes era mucho más confrontacional yo. Sí, Y eso también es ok, algo que uno va aprendiendo, sí. ¿no? Yo creo que es necesario recordar historias y reconocerlas. Porque, por ejemplo, yo tenía el hermano de mi mamá, mi tío, Ujú, era muy, era, tenía todas las bromas racistas habidas y por haber. Es decir, siempre. ujú, Porque son las bromas que le hacían a él. Entonces, y siempre me decía, pero a mí no me afecta. Es decir, uno ya, que ellos son los del problema, ¿no? ujú, Ellos son los del problema. Entonces, cuando yo le empezaba a decir, a ver, tío, ¿usted cree que si a mí me dicen eso, yo tengo que aceptarlo? Usted lo acepto, ok, pero a mí, usted me diría eso, Entonces empiezan a pensar un poquito más, ¿no? Yo creo que hay que hablarlo y quizás a nosotras nos toca colocarlo en agenda, porque no es sí, agenda de nuestras familias, sí, sí, ¿no? total. Y también llegamos y dicen, ay, ya vas a hablar de eso, ya vas a empezar, ¿no? Porque a mí entre el feminismo y el antirracismo ya me... Claro, no, tú ya lo Entonces, tienes todo. todo, el paquete completo. Sí. Pero yo creo que es importante hablar de eso, hablar de la historia. Me parece que es importante empezar a contar una misma su historia y aceptar, por ejemplo, esta afectación que yo te decía, ¿no? Es decir, a Ujú, mí me está afectando, yo no le tengo que dar el derecho a la otra persona a racializarme, a insultarme, y yo lo coloco en agenda en mi casa, ¿no? Es decir, porque también es distinta la experiencia de una mujer afrodescendiente y de un hombre de un hombre afrodescendiente. afrodescendiente, sí. Es decir, si hay, obviamente los hombres también sufren racismo, también son hipersexualizados, pero incluso Ujú, la hipersexualización es manejada de manera distinta entre mujeres sí. afrodescendientes y hombres afrodescendientes. Entonces, yo creo que una de las grandes herramientas es el hablar, es el, el mirarse, esa cuestión básica que es mirarse, reconocerse, amarse, ¿no? Ujú. Decirnos lo bellos y bellas que somos. Porque también es muy interesante y me pasa mucho que cada vez que yo hago algún tipo de denuncia, las personas que quieren consolarme, entre comillas, o ayudarme, o decirme Ujú. de buena gana alguna cosa que me mejore los ánimos, me dicen, tú eres bella. Entonces, y a mí me parece bien interesante el tema de la belleza, ¿no? Porque toda mi niñez y mi adolescencia nunca me sentí bella, Mm, si tengo que decir, porque a mí nunca me hicieron sentir bella ni linda. Entonces ahora me sí, dicen, te eres entiendo. linda, eres bella. Entonces yo digo, ¿por Mm, qué? Y qué es linda y qué es bella? ¿No? Porque además, dentro de los propios afrodescendientes hay diferencias. Y a mí, si bien es cierto, yo me identifico como mujer afrodescendiente, ujú. también digo mujer negra, porque la variable del color es necesaria no invisibilizarla dentro de los propios afrodescendientes, Ok, ¿no? Mi experiencia como mujer afrodescendiente negra va a ser distinta que la tuya, ¿no? Que la de otras personas. Entonces, ¿cómo te reconstruyes? mm, Porque con mensajes tan duros y tan agresivos que has tenido durante toda tu vida, ¿cómo haces para no caer? ¿Cómo haces para que esto no te aplaste? ¿Cómo haces para tener fuerzas para seguir? ¿O simplemente te olvidas de la situación? Yo confieso, también he intentado olvidarme de la situación mm. y decir que esto no pasa, pero no es posible, Es muy ¿no? difícil, es muy Es muy difícil. difícil, porque además mi cuerpo lo dice todos los días. Claro. Mi cuerpo
No, y que lo es algo de dicen. lo que no puedes escapar nunca, entonces es mejor Así es, reconciliarse con eso. así es, así es. Sofía, ¿cómo está el panorama a nivel legal en Perú con respecto a los afrodescendientes? ¿Tienen algún tipo de legislación que los proteja o cómo va esto? Mira, nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo del Pueblo Afroperuano, Ok. que ya está próximo también a culminar, pero debemos Ujú. reconocer que casi nada de lo estipulado en este documento se ha hecho. Ok. Eh, tenemos y seguimos luchando para que haya una ley contra el racismo y la discriminación. No tenemos una ley específica contra la discriminación racial y el racismo. Ok. Debido a los cambios políticos que se han dado, incluso cierre de Congreso y nueva apertura y la apertura reciente. Claro, es verdad que eh, había un tema político fuerte en Perú. Así es, y no es parte de la agenda. Claro. Justamente junio es el mes de la cultura afroperuana. Ok, Eh, sí. Este programa va a y, salir en junio. mira, sí, y es el mes de la cultura afroperuana. Sí. Y aquí ha habido una fuerte discusión, no sé si has visto, porque hubo un mensaje sobre el COVID-19 dirigido a afroperuanos, que estuvo mal planteado, hay que reconocerlo, por parte del Ministerio de Cultura, Ujú. y que mucha gente salió diciendo que era racista. Pero es bien interesante porque quienes salieron a protestar fueron los no afrodescendientes. Y cuando hay prácticas discriminatorias reales, no dicen nada. Mm, Pero en este caso, el mensaje fue, hubo un flyer donde el mensaje era, si eres afroperuano, ten en consideración estas recomendaciones, ¿no? Vinculadas al COVID. Entonces ok. la interpretación inmediata fue, quiere decir que los afroperuanos son los que están contagiando. Pero, Ah, ojo, ok. no era así. El tema era que se estaba buscando visibilizar que hay enfermedades preexistentes frecuentes en los afrodescendientes, Ah, hipertensión, diabetes, sí. ¿no? Problemas cardíacos que finalmente son factores de riesgo para el COVID. Sí. Entonces hubo todo Wow, un claro. conflicto muy Se fuerte malinterpretó todo. político, donde hubo responsabilidad también de quienes emitieron el mensaje de esa manera, Ujú. reacción inmediata para aclarar el hecho, porque hay otro material que es el video donde se es mucho más Ok. explícito en esta situación, ¿no? Ah, claro. Pero, eh, pero el tema fue interesante en la medida que hay una negación, nuevamente, las redes sociales y en muchos otros actores, de que los afrodescendientes podrían estar en una situación de mayor vulnerabilidad por estos factores de Mm, riesgo que significan las enfermedades ok. preexistentes. Entonces, y nuevamente, lo que quieren ustedes es discriminar, es separar, todos estamos en el mismo riesgo, Mm, todos pasamos por lo mismo. Entonces, esa, ese solo hecho de afirmarnos para mm. el resto es demasiado y sigue siendo demasiado en este país. Wow. Entonces, digamos, normativamente tenemos poco. Eh, esperamos que haya realmente un cambio mayor. Hay avances en el aspecto educativo, por ejemplo, Ok. donde sí se está abordando el proceso de esclavización de manera distinta, donde se está evidenciando las situaciones de racismo que viven los afrodescendientes, Ah, qué y bueno. esto está plasmado en los materiales de educación del Ok. ministerio. Esos son cambios que me parecen interesantes resaltar. Uh, a nivel de sociedad civil, creo que es más interesante también reconocer la capacidad organizativa que estamos teniendo las mujeres afrodescendientes, Ujú. y la visibilización. Hay un movimiento muy fuerte, o por lo menos está siendo más fuerte, que tiene que ver con el uso del cabello natural o tener Ujú. trenzas, ¿no?
que es algo que no se veía. Quizás en países como Colombia, esto es ya Ya tiene algo muchísimo tiempo, claro, pero acá en Perú no. claro, Entonces, eso está siendo bien interesante también a nivel de propuesta y de afirmación, ¿no? claro. Y en Perú también pasa que geográficamente hay zonas donde la comunidad afroperuana es más grande. Sí, sí, bueno, nosotros, Perú tiene, en el último censo del 2017, Sí, se hizo una pregunta de autoidentificación étnica ok, con genial. los afrodescendientes. Es la primera vez que hubo una Wow, qué pregunta, bien. sí, para los afrodescendientes y estamos en distintas partes, pero sobre todo estamos en Lima, la capital, estamos Mm, en Piura, que es en el norte, en La Libertad, en Lambayeque, en el Callao. Entonces, estamos focalizados en algunas zonas del país. ok. Sin embargo, seguimos estando dispersos también, ¿no? Es decir, y eso también es algo que contribuye a quienes quieren negar nuestra existencia, ¿no? Pero Claro. zonas afrodescendientes vas a encontrar en el Carmen Chincha, ¿no? En Yapatera, específicamente en Ya Piura, patera. Ajá. sí, y tienes que ver también en esta pregunta de autoidentificación, que si bien es cierto, fue importante, Ujú. eh, también hay algunas situaciones que podrían dar cuenta de que muchos afrodescendientes no se han autoidentificado como Eso, tales. eso es importantísimo, sí. Sí, entonces allí habría que explorar un poco más desde mi perspectiva, porque creo que somos más de 800.000, porque según el censo somos 800.000, un poco más de 800.000 afrodescendientes, Ok. ¿no? A mí eso es algo Pero que me causa mucha curiosidad. Y en todas las entrevistas que tengo con activistas afrolatinos les pregunto lo mismo. O sea, ¿por qué no? O sea, entiendo todo o sea, todo el panorama comunicacional que hay, pero no sé si se deberá que nunca, si se debió a que nunca tuvimos representación, pero en los Estados Unidos esto es totalmente lo contrario. O sea, en los Estados Unidos tú sabes que tú tienes un familiar negro y tú ya eres negro para toda la vida. O sea, es como un súper orgullo y en Latinoamérica es totalmente lo contrario. O sea, te encuentras gente que fenotípicamente es como, hermano, usted es evidente que es negro, y es como que no, porque yo tengo la piel más clara o porque yo no tengo el cabello afro o porque... claro, o sacan el abuelo que fue blanco Ajá, o el y abuelo español o el abuelo italiano. el Y es abuelo. como, yo no sé Sí, qué... bueno, yo creo que tiene que ver también con los movimientos políticos que se han dado en Estados Unidos, ¿no? Todo lo Bueno, que también significa, sí, ¿no? Tiene que ver con los todas civil las luchas rights, claro, reivindicativas que se han dado. eh, y esto ha contribuido a una afirmación y a un orgullo. claro, En cambio, en nuestros países latinoamericanos, precisamente el alejarse es lo que te ha permitido muchas veces insertarte en algunos espacios, ya sea claro, educativo, ya sea laboral, ¿no? claro. Y no hemos dejado eso. Sí, y Creo yo que, creo que algo curioso que pasaba también, bueno, que lo vi en un documental, es que en los Estados Unidos los los dueños de las haciendas o los patronos de las personas esclavizadas, muy pocas veces, o sea, tenían, violaban a los esclavos o a las personas esclavizadas, los violaban, pero no lo reconocían abiertamente, mientras que en nuestros países era como que, bueno, sí, o sea, sí, yo sí mantengo relaciones sexuales con mis esclavos y no pasa nada, ¿sabes? Era como que... Y está la historia de Chica da Silva, por ejemplo, en Brasil, que fue sí, totalmente reconocida como la mujer de este hombre y no, o sea, más allá de todo a nivel histórico lo que generó, al final no fue tan, ¿cómo es que, no sé cómo decirlo, no fue tan guau o tan horrible, ¿no? Que el hombre lo hiciera, o sea, sí, pero ahí quedó, o sea, ahí está la historia y se contó y ella vivió con el dinero del comendador y la liberaron y todo bien, pero en los Estados Unidos era como que no, o
sea, tú no jamás puedes reconocer que tú mantienes relaciones con, con las personas que tienes esclavizadas, ¿no? Sí, bueno, sí. Y mira, y a mí justamente en mi maestría, Ujú. un antropólogo me había colocado y había dicho que el amor había unido y había sido la razón del mestizaje. Del mestizaje, entre comillas, que era la violación de los esclavistas a Claro, las mujeres. claro. Entonces, tuve una discusión tan fuerte con ese profesor, y además alguien muy reconocido y demás, ¿no? Entonces, tú dices cómo nos cuentan a nosotras también la historia y cómo cuentan en otros espacios también la Ujú, historia, ujú. ¿no? Que tiene que ver mucho, mucho con todo esto que estamos hablando, ¿no? Claro. Ay, ya va, que yo me bajé aquí, porque se me está descargando el ordenador. ¿No? Vale, yo creo que, ay, ya va, déjame, pues sí, los asentamientos ya. Yo creo que, ay, a mí me gustaría hablar contigo el tema, claro, ya que eres especialista en salud reproductiva, ¿cómo está el tema del aborto en Perú? Bueno, en Perú solamente es legal el aborto terapéutico, ¿Y cómo 11 sería, cómo es causales. un, El aborto terapéutico es cuando está en riesgo la vida de la madre, ¿no? En riesgo su vida o su salud. ok, Entonces, para eso hay un protocolo de atención para la atención y la interrupción voluntaria terapéutica y con 11 causas. Y ok, en la causal 11 se habla de riesgo en la salud y en la vida. y en la vida, ok. Y cuando nosotros hablamos de salud, por lo menos desde quienes creemos en los derechos sexuales y derechos reproductivos, apelamos no solamente a la salud física, sino a la salud mental, Mental, a la salud social, ¿no? Por lo que deberían también estar ingresados casos vinculados a violación. claro, total. Sin embargo, en la práctica es muy difícil, ¿no? Es decir, es muy difícil, más allá de la existencia del protocolo, hay muchas mujeres y sobre todo niñas que son obligadas a mantener un embarazo pese a la violación, ¿no? Entonces, es poco probable, la verdad, en estas circunstancias, hablar de un cambio legislativo en torno al derecho a decidir de las mujeres. Claro. Esperemos que esto cambie realmente, porque la situación de las niñas madres en el país es muy fuerte, ¿no? Hay niñas de 11 años y 12 años que están dando a luz a consecuencia de la violación, ¿no? Hace un tiempo una niña de 11 años estaba embarazada y tuvo que dar a luz. Y además el personal de salud diciendo que estaban tratando de fomentar el vínculo madre-hija. Y entonces fue, a ver, una niña de 12 años acaba de dar a luz y tú le quieres fomentar el vínculo madre-hija, ¿estás hablando en serio? Es decir, el abuso, la impunidad es muy fuerte y las mujeres no Wow. tienen garantizado su derecho a decidir. Y la situación de las niñas es muy fuerte, la situación de desprotección, ¿no? Incluso ahora en cuarentena, los casos de violencia sexual son altos, ¿no? Aumentan, claro. Cerca de, hasta hace poco hemos tenido cerca de 150 denuncias de menores de edad que han sido violadas sexualmente en sus hogares. Wow. Y eso Entonces, los que logran claro, denunciar. las que denunciaron. Entonces, estamos tratando de buscar que se garantice el brindarles un kit de emergencia que incluya anticoncepción oral de emergencia, retrovirales, para que finalmente no las coloque en mayor riesgo. Wow. Pero es O sea, muy difícil, significa que hay 150 violadores así es. sueltos en Sueltos. Perú. Hay pocos, hay algunos que han sido detenidos, no todos, y justamente una de las preguntas hacia las instancias públicas es esa, porque te reportan las denuncias, pero no te dicen cuántos han sido capturados a partir de esas denuncias. Claro.
¿no? Entonces, y en cuarentena han habido casi 3.000 niñas o menores de edad que han llamado a la línea 100 para denunciar maltrato en sus hogares. Entonces, esta pandemia que es el coronavirus no puede invisibilizar la situación de desprotección que viven las mujeres, las niñas y los niños también, ¿no? Claro. Que están confinadas con su agresor. Exactamente, sí, sí, sí. Porque el COVID no elimina la violencia de género, no elimina el Absolutamente, racismo, no elimina la discriminación étnico-racial, no elimina la discriminación a la comunidad LGTBIQ, claro. que también está viviendo bastantes situaciones complejas, ¿no? En sus hogares, en esos hogares que muchas veces los ha rechazado y los rechaza, son donde Claro, tienen que permanecer personas de la comunidad LGTBI. claro. Y tienen eso, tienen que convivir con su agresor, pero ¿cómo han ustedes adaptado las iniciativas para en esta temporada de contingencia? O sea, ¿cómo han hecho para poder Para ayudar a pesar de no poder estar en contacto con las personas? Mira, ahora, bueno, a nivel institucional y a nivel del Estado hay Ujú. línea 100 y un chat 100 donde Ok, hacen las denuncias las víctimas de violencia. ok, A nivel de organizaciones de sociedad civil, ok. estamos trabajando mucho a nivel de redes, porque es lo único que queda, ¿no? Estamos tratando, por ejemplo, de que hayan intervenciones más comunitarias, donde los policías, que esperamos sean aliados, puedan a Ujú. su vez llevar mensajes a las mujeres, a las niñas y a los niños en caso de sufrir violencia. Empresas privadas se están uniendo a esto también. Entonces, en Mm. el momento en que una víctima de violencia pueda salir a hacer alguna compra específica, pueda también denunciar en estos espacios. Se Eso está están bueno. dando respuestas de sobrevivencia también de las propias mujeres, ¿no? Con ollas comunes, porque también algo que no se habla mucho es que la carga laboral y la carga doméstica es mucho más fuerte en las mujeres en épocas de confinamiento. Claro. Entonces, eso estamos tratando de llegar con mensajes vinculados a eso y a trabajar la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Ok. Wow, o sea que está duro el panorama. Pero bueno, Sí, de verdad que no queda más que agradecerte por el maravilloso trabajo que estás haciendo y que has venido haciendo. Y que ojalá esta fuerza se mantenga y ojalá que podamos estar vivos para cuando veamos los cambios que sí. esperamos en la sociedad con respecto a la identidad afro. Y wow, ay, es que me dejó como chof todo el tema porque es muy difícil y yo, claro, desde aquí, desde mi comodidad, es como lograr entenderlo y empatizar con eso es muy difícil. Pero gracias Sí. por estar ahí en pie de lucha y sé que bueno, que al menos se están haciendo cosas, ¿sabes? Y que no estamos de brazos cruzados. De antemano te digo ya que mis redes y no sé, y mis espacios están a la orden para lo que necesites. Muchas gracias. Este, sí, bueno, nada. Yo disfruté No, muchísimo muchas la entrevista. gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar y para siempre reconocer que la lucha es continua, pero que tampoco estamos solas. Me parece sumamente importante saber que hay otras mujeres que también están luchando o que también están viviendo lo que una, ¿no? Ujú. Y eso es algo que sí ha cambiado, por ejemplo. Yo de niña creía que yo era la única que sufría y vivía eso. Incluso con mi hermana yo no hablaba de eso. Wow. No hablábamos, particularmente yo me retraje mucho en todas estas Ujú. situaciones, no lo verbalicé, ¿no? Entonces, porque sentía que yo era la rara, o que yo era la exagerada, o que yo Claro. estaba siendo muy sensible. Entonces, por eso ahora creo que es importante siempre, en la medida de lo posible, verbalizar estas historias para no sentirnos solas y para poder darnos soporte. Por eso también cuando pasó lo de George
Floyd, me parecía tan importante decir que esa situación no solamente le compete a los afroamericanos, ¿no? De Estados Unidos. No. Esa situación nos duele a todos y todas las afrodescendientes. Sí. Porque si bien es cierto, podemos no vivir en nuestros países una muerte como la que hemos visto en Estados Unidos, sí. Si vemos a un sistema que te aplasta y que te oprime y que te asfixia, de la ¿no? misma manera, a un sistema racista que te quiere callar, a un sistema racista que te quiere golpear y que quiere que tú recibas de manera pasiva esos golpes, esos golpes que dan la indiferencia, esos golpes que dan el abuso de poder, el rechazo, ¿no? Esos golpes que se dan no solamente en el ámbito laboral, hablo del ámbito personal, cómo vivimos las mujeres negras nuestras relaciones de pareja, cómo hay demasiadas situaciones complejas que hacen necesario decirle al mundo que estamos también conectadas y conectados por el dolor, pero también por la resistencia, por la lucha, por la fuerza y por la esperanza, ¿no? Y hacia eso es donde estamos caminando, hacia un cambio y a ser felices, que finalmente tiene que ser el objetivo de todas y todos en nuestra vida, y que no nos quiten la alegría y que no nos quiten la sonrisa y las ganas de seguir. Sí, la libertad, así es. Y la libertad. Así es. Ay, muchísimas gracias, Sofía. Yo voy a dejar por aquí tus redes sociales y por si te quieren contactar para algo. Sofía es súper activa en las redes sociales, así que muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, muchas gracias. Entonces ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Exactamente. Gracias, que te vaya muy bien. Igual. Bueno, espero que hayan aprendido muchísimo de este episodio. Espero que la conversación con Sofía les haya dejado algo y yo estoy muy agradecida con ella por haber dado su testimonio y por haber compartido su historia, que aunque ha tenido episodios muy dolorosos y muy fuertes, sigue en pie de lucha y sigue enfocada en que esto tiene que terminar y bueno, espero lo hayan disfrutado. A mí me pueden seguir por Negra Como Yo en todas partes. Estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook con ese nombre. Y también me pueden buscar en las plataformas de podcast si quieren escuchar otros episodios aparte de este. En Spotify, Anchor, Apple Podcast y eBooks. Y si me están viendo por YouTube o si quieren verme por YouTube pueden hacerlo, pero recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir y todo eso, porque es la única forma de que este mensaje se multiplique. Si nos lo quedamos para nosotros, pues no sirve de nada. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo en un episodio más. Nos vemos luego. Chao.